¿Estamos preparados? Creo que hay una hermana que quiere hacer una pregunta o una petición. Sí, adelante. Sí, puede explicar un poco porque veo Eva tiene la serpiente en la pierna. Sí, ahora si explico la imagen. Sí, vamos a hacer un rapidísimo recorrido por la tradición y la historia y el magisterio, viendo cómo esta realidad de la colaboración de María como corredentora, expresada con distintas palabras y términos, se ha ido dando en la historia de la Iglesia. El primer modo, como os he dicho, de explicarlo era llamando a María Nueva Eva, presentando en la teología un paralelismo entre María y Eva, en sentido contrario. Eva es la que trajo la ruina a la raza humana, María es la que trae el rescate y la redención a la raza humana. Entonces, bueno, me preguntaban por esta imagen es una imagen bonita porque se ve a la izquierda a Eva, que fue seducida por la serpiente, por eso aquí se le ve la serpiente enroscada, porque la enredó y la engañó hasta el punto de hacerla pecar y desconfiar de Dios. Pero recordamos que Eva, y aquí la vemos con el fruto del árbol prohibido, es decir, con el fruto del pecado, pero Eva recibe la promesa de la redención futura y de que el enemigo será aplastado a la cabeza, y por eso aquí vemos al enemigo aplastada su cabeza por el pie de María, la nueva Eva, que deshace el entuerto de Eva. Pero no es María sola por sí misma la que hace esto, sino que es María con Jesús. Por eso aquí dentro, aunque no se le vea, está Jesús. Veis que está María embarazada, y María, por un lado, con la mano derecha, consuela a Eva, acariciándola la cara, diciéndole: ya ha terminado tu espera, vengo a ayudarte en tu redención, y le lleva su mano hasta Jesús, que está ahí en su seno, diciendo: ya ha venido el que nos trae la salvación, lo traigo en mi seno. Bien, la analogía Eva-María, como pongo aquí, el primero que consta que la enseñase fue San Justino, que predica en el siglo II, muere en el 163, y él decía: si aquella, Eva, trajo la desgracia y el pecado al género humano, esta ha traído, María, la salvación y la victoria. Posteriormente fue seguido por la mayoría de los santos padres en esta doctrina, como San Ireneo, San Efrén, San Epifanio, San Gregorio de Nisa, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Pedro Crisólogo. Ireneo, por ejemplo, subraya que María restaura con su fe y obediencia lo que Eva, con su incredulidad y desobediencia, había deshecho y ligado. Por lo tanto, subrayan siempre una acción contraria de María, equivalente a la de Eva, pero en sentido positivo. Eso es precisamente la colaboración de María en la redención y lo que le hace merecer el título de corredentora. San Ireneo tiene muchísima teología sobre María. Yo os expliqué quién era San Ireneo, discípulo prácticamente directo de San Juan. En su obra Adversus Hereses llama a María la causa de nuestra salvación, causa salutis, y además señala de su seno que regenera a los hombres con Dios. Ella regenera a los hombres con Dios. Luego Orígenes, un autor importantísimo del siglo III, en su comentario al Evangelio de San Juan, al comentar el pasaje de María al pie de la cruz, donde escucha: ahí tienes a tu hijo, Orígenes aplica por primera vez, que se sepa, el título de madre, no ya solo de Jesús, sino madre para nosotros, para los discípulos, en este caso para Juan, y todos los que quieran ser como Juan,
Posteriormente será retomada la maternidad espiritual de María por muchísimos otros autores, San Ambrosio, San Juan Damasceno, San Ambrosio Autperto, Pascasio Radberto, Jorge de Nicomedia, Anselmo de Lucra, Ruperto de Deutz, etcétera, 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 etcétera. La maternidad espiritual de María es también una constante en la tradición. La oración más antigua que se conoce aplicada a María, el bajo tu amparo nos acogemos, es una oración, como todas las oraciones que dirigimos a María, que subrayan su papel para con nosotros. Nos acogemos bajo el amparo de María porque sabemos que es defensora, que es nuestra abogada, que con su protección no tenemos nada que temer. El Sutum Presidium, escrita en griego aproximadamente en el 250 después de Cristo. En ella se resalta la función mediadora, protectora e intercesora de la Virgen con respecto a los fieles cristianos. Como ya la conocéis, no la repito. San Efrén la llama mediadora de todo el mundo. Siglo IV, Mediatrix Tocius Mundi. A mediados de este siglo, en una oración de San Efrén de Siria, el teólogo más importante de toda la tradición siriaca, afirma que María es, después del mediador, o sea, Cristo, la mediadora de todo el mundo. Post mediatorem mediatrix tocius mundi. Le dice a María en esta oración San Efrén. Por seguir avanzando, San Cirilo de Alejandría, el del concilio de Éfeso. En ese mismo concilio de Éfeso, en una de las homilías, subrayaba el papel de María, diciendo que ella es por quien los demonios se ponen en fuga, por quien la criatura caída es levantada al cielo. Bueno, este cronograma lo tengo poco desarrollado, no tengo más, pero cuando tenga tiempo es inabarcable, es riquísimo lo que dicen los santos padres sobre la Virgen María. Entonces, bueno, me voy a saltar porque no me da tiempo. María en el medievo, María en la Edad Moderna. Voy a hacer, un salto en el magisterio y luego a ver si me da en el siglo XX. Vamos directamente a lo que es más relacionado con nuestro tema. Aquí tenemos a Benedicto XIV, siglo XVIII, año 1748, la bula Gloriose Domine. El 27 de septiembre de este año promulgó esta bula donde por primera vez se explica en el magisterio la doctrina de María como Madre de la Iglesia, afirmada anteriormente en numerosas ocasiones por los sumos pontífices, pero no explicada, solo afirmada. Aquí la explica en la bula el Papa y explicita el papel mediador de la Virgen. Dice literalmente, ella es como un río celestial por cuyo medio llegan al seno de los míseros mortales las aguas de todas las gracias y de todos los dones. 1748, Papa Benedicto XIV. Avanzamos un poco, 1806, Pío VII. En la Ampliatio Privilegiorum Ecclesiae Beate Mariae Virgines ab Angelo Salutate, este Papa la llama formalmente nuestra amantísima Madre y dispensadora de todas las gracias, subrayando lo mismo que el Papa anterior. En 1849, en la encíclica Ubi Primum, del Papa que proclama el dogma de la Inmaculada, antes de esta proclamación, Pío XI afirma que, comillas, Dios confió a María el tesoro de todos los bienes, para que todos sepan que a través de ella obtenemos toda esperanza, toda gracia y toda salvación, ya que es su voluntad, la de Dios, que obtengamos todo por medio de María. León XIII, este ya os suena, un poco más cercano, ¿no? Está a caballo entre el siglo XIX y XX. En 1889, en la encíclica Quamquam Pluries,
el Papa León XIII enseñó que la Virgen Santísima es verdadera madre de los cristianos, puesto que los ha regenerado en el Calvario entre los supremos dolores del Redentor. Esto es lo que decía alguna de las hermanas, nos ha regenerado. Es nuestra madre, con los dolores del Calvario nos ha dado a luz, lo que explicábamos ayer del Apocalipsis 12. En otra encíclica, en la Octobri Mense, del 22 de septiembre de 1891, dijo que todas las gracias nos vienen por María. Y en Adiutricem Populi, del 5 de septiembre de 1895, empleó por primera vez en un documento magisterial la expresión maternidad espiritual de María para con los hombres. En este caso referida a los cristianos. Y en 1896, en Fidentem Piumque, expuso en qué sentido la Virgen puede ser llamada mediadora, que es muy obvio. No está en rivalidad con Cristo, que es el único mediador, sino que está en unión. El mediador es Cristo, ella, en cuanto que está unida a Cristo, es mediadora. Esta encíclica que he mencionado, por coger alguna frase de ella, de León XIII, Dios ha establecido que absolutamente nada nos sea comunicado sino por medio de María, y como nadie puede ir al Padre sino por medio del Hijo, así, ordinariamente, nadie puede ir a Cristo sino por medio de su Madre. Este plan fue desde el inicio comprendido con inmensa alegría por los apóstoles y por los primeros fieles. Fue comprendido y enseñado por los padres de la Iglesia. Fue concordamente comprendido en todo tiempo por el pueblo cristiano. No se explicaría sin una fe divina el impulso prepotente que nos impulsa y nos arrastra dulcemente a María. Más claro no se puede decir, ni más bonito, ¿verdad? En la Iucunda Semper, que ya hemos mencionado también antes, de León XIII, subraya la unión de María con los sufrimientos redentores de Cristo y con la expiación que estos producen. Dice la encíclica: cuando María se ofreció a sí misma completamente a Dios junto con su Hijo en el templo, está hablando de cuando se presenta al anciano Simeón, ya estaba compartiendo con él la dolorosa expiación a favor de la raza humana. Es seguro, por tanto, que sufrió en lo más profundo de su alma, con los sufrimientos más amargos y los tormentos de él. O sea, los sufrimientos de su Hijo los sufrió ella, todos. Dice, finalmente fue precisamente frente a los ojos de María que el sacrificio divino, el de Jesús en la cruz, por el cual ella había nacido y alimentado a la víctima, tuvo que ser consumado. O sea, se consumó a los ojos de María. Vemos que estuvo su madre frente a la cruz de Jesús, haciendo que, lo que os he explicado en estos cursillos, voluntariamente ofreciendo a su Hijo a la divina justicia, muriendo con él en su corazón, atravesada con la espada de dolor. Esto es lo que hace María al pie de la cruz. Cambiamos de papa. San Pío X, en la encíclica Ad Diem Illud Letissimum. En 1904 esta encíclica es con motivo del 50 aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción, y entonces publica esta encíclica donde aplica el término corredentora a la Virgen. Fue un año de gran fervor mariano en la Iglesia, en el que también se produjo cierto debate y reflexión en torno a este concepto de corredentora, usado por el Papa. También afirma San Pío X que María ha sido asociada por Jesucristo a la obra de la redención y nos merece de congruo, como dicen los teólogos, lo que Jesucristo nos ha merecido de condigno. Jesucristo nos ha merecido por sí mismo de condigno la redención, mientras que María nos lo ha obtenido de congruo, es decir, congruentemente, conforme a su dimensión de criatura
y congruentemente en cuanto a acción contraria a la que hizo Eva. También señala la inseparabilidad de madre e hijo en la obra redentora. Cito: a todo esto hay que añadir, dice San Pío X en alabanza de la Santísima Madre de Dios, no solamente el haber proporcionado al Dios unigénito que iba a nacer con miembros humanos la materia de su carne con la que se lograría una hostia admirable para la salvación de los hombres, sino también el papel de custodiar y alimentar esa hostia e incluso en el momento oportuno colocarla ante el ara, es decir, ante el altar. O sea, presenta a María como el sacerdote que presenta a la hostia a la víctima, que es su hijo, en el altar de la cruz. De ahí que nunca son separables el tenor de la vida y de los trabajos de la madre y del hijo. Que es precioso lo que dicen los papas. Bajo este mismo pontífice, la Sagrada Congregación de Ritos, en 1908, aprueba se refiere a María como, comillas, la corredentora misericordiosa de la raza humana. Acta Sancte Sedis de 1908. Y el Santo Oficio, bajo el mismo pontífice, en 1913, aprobó una oración invocando a María como nuestra corredentora. Y en 1914, al año siguiente, el mismo Santo Oficio aprobó una oración que llama a María la corredentora de la raza humana. Por lo tanto, si los pontífices y la Santa Iglesia lo ha aprobado oficialmente, tenemos todo el derecho a usar este título, aunque no sea todavía una proclamación dogmática. Cambiamos de papa. Benedicto XV, en 1918, en la carta Intersodalicia, escribió que María renunció a sus derechos maternos y que en la medida en que dependía de ella ofreció a su hijo. En la cruz renuncia a sus derechos maternos de decir, no, a mi hijo no le matéis, no, renuncia a sus derechos, lo ofrece, de tal modo que ella con Cristo, ojo, redimió a la humanidad. La pone con su hijo como sujeto de la que redimió a la humanidad. Cito: el hecho de que ella estuvo con su hijo crucificado y agonizante fue de acuerdo al plan divino, hasta tal punto entregó sus derechos maternales sobre su hijo para la salvación del hombre y lo inmoló hasta donde le fue posible para calmar la justicia de Dios, que podemos correctamente decir que redimió a la raza humana junto con Cristo. 1919, Papa Benedicto XV. Por otra parte, subraya su papel mediador. Cito: todas las gracias que Dios se digna conceder a los pobres descendientes de Adán, por un designio benévolo de la providencia divina, son dispensadas por las manos de la Santísima Virgen María. Y además declara que, cito, todos los dones, también los milagros obrados por los santos, deben atribuirse a la mediación de María, llamada mediadora de todos los mediadores. Y el mismo Papa instaura la fiesta litúrgica que hoy hemos celebrado como memoria de la Virgen María, María medianera de todas las gracias. El 31 de mayo otorga la celebración de esta fiesta a todas las congregaciones religiosas y a todas las diócesis que lo soliciten. Esto fue gracias al impulso, como veíamos en la misa, del cardenal Mercier, belga. Pasamos a Pío XI. Nada más morir el papa anterior, ya llevaban 10 años desde el cardenal Mercier presionando, llegando peticiones al Santo Padre para que proclamase el dogma de la mediación y corredención de María. Fijaros que todavía no se había proclamado el dogma de la Asunción. Y el Papa Pío XI, este es un momento muy importante en la historia de los dogmas marianos,
hace lo lógico ante una petición tan abrumadora de toda la Iglesia, que es decir, bueno, voy a crear 3 comisiones de expertos para que investiguen en la liturgia, en la Sagrada Escritura, en la tradición, en la teología, en el magisterio, si hay fundamento para proclamar el dogma de la mediación. Y entonces crea 3 comisiones, una belga de 3 teólogos, una española de 3 teólogos y otra italiana de 3 teólogos. El 25 de diciembre de 1922, recién llegado a la silla de Pedro, nombró 3 comisiones de estudio sobre la conveniencia de la proclamación dogmática de la mediación universal de María. Una se formó en Bélgica, compuesta por Van Kronburge, Lebon y Merkelbach, otra en Roma, por teólogos cuyos nombres no se hicieron públicos, y otra en España, formada por el doctor Amor Ruibal, entonces canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela, por el doctor Gomá Tomás, entonces canónigo de Tarragona, que luego será el gran cardenal de Toledo, y el padre José María Bover, entonces profesor del Colegio Máximo de Barcelona. El padre José María Bover, jesuita, fue el primero que tradujo al castellano la Biblia católica partiendo de los idiomas originales. Y era, bueno, buscó el Papa, lógicamente, a los más importantes de cada país. En 1923, la Comisión belga respondió con un informe de 96 páginas favorable a la proclamación dogmática. Del mismo parecer fue el informe de la Comisión española, que incluso sugirió una fórmula concreta del dogma. La respuesta de la Comisión romana nunca se hizo pública. Incluso ha desaparecido de los archivos vaticanos. Pero según René Laurentin, fue negativa, argumentando que María no podía ser mediadora ni de las gracias del Antiguo Testamento ni de la gracia santificante. Este es un gran misterio. Sabéis que cuando hay informes en el Vaticano, quedan en el archivo secreto hasta que pasan 50 años que se hace público. ¿Por qué? Pues porque como se habla de personas que pueden estar vivas, puede ser imprudente dar los veredictos sobre esas personas. En cuanto se abrió el Archivo Vaticano de este año, hubo muchísimos estudiosos que fueron a pedir los informes de la Comisión italiana. Pues misterio misterioso, por arte de Birli Birloque, nunca han aparecido los dichosos informes de la Comisión italiana. Y se ha investigado quiénes fueron los teólogos italianos, se han descubierto quiénes eran 2 y se sabe que 2 de ellos eran favorables al dogma, con lo cual de los 9 teólogos que consultó el Papa, se sabe con certeza que 6 eran favorables. De los italianos se sospecha con bastante base que 2 también eran favorables. Y uno dice, ¿por qué el Papa no lo proclamó? Pues misterio misterioso. Luego es muy interesante, que os decía, el padre Gomá, no, el jesuita, el padre José María Bover, en un primer momento era totalmente reacio al dogma. Él había estado en algunos congresos marianos en Barcelona y demás y decía, esto es una aberración, una exageración, un tal, pero cuando le encomiendan en la comisión, se pone a investigar, era el responsable de estudiar el tema del dogma de María en la Escritura y en la tradición, y era el presidente de la comisión. Y según se pone a estudiarlo, empieza a cambiar su mente y a caer en la cuenta de, pero si es que esto es un dato permanente y absolutamente presente. Y entonces cambia y se convierte en uno de los grandes defensores, y en España todos los teólogos eran defensores de esta realidad. Bueno, el caso es que estas 3 comisiones del Papa Pío XII están cubiertas con este halo de misterio de la desaparición y pero tuvieron mucha importancia, ¿no? Y implicaba que el Papa se estaba planteando supuestamente en serio la posibilidad de proclamarlo, aunque no se entiende muy bien por qué no lo hizo. Quizá no quería hacerlo, buscó comisiones que pensaban que iban a dar un resultado negativo y luego le salió rana, o no lo sabemos, porque luego lo que dice sobre María también es impresionante. En la encíclica de este mismo Papa, Miserentissimus Redemptor, llama explícitamente a María mediadora de
todas las gracias ante Dios. Y el mismo Papa, en la oración de la clausura del Jubileo de la Redención, dice, en una oración dirigida a María: «Oh Madre del amor y de la misericordia, quien cuando vuestro dulcísimo Hijo estaba consumiendo la redención de la raza humana en el altar de la cruz, permanecisteis de pie junto a Él, sufriendo con Él como la corredentora. Conserva en nosotros, os lo suplicamos, e incrementa día a día los frutos preciosos de su redención y la compasión de su Madre». Otro papa que la considera corredentora, el cardenal Pacelli, futuro Pío XII. Siendo cardenal, se refirió a María también como corredentora durante una hora santa en Lourdes en 1935, aunque siendo papa, obispo de Roma, nunca usó en público ese título en su pontificado. Al Papa Pío XII le gustaba llamar a María con otro título: Anima Socia Christi, el alma asociada a Cristo, compañera de Cristo, vinculada a Cristo. Bueno, en 1942 este Papa consagra la Iglesia entera y al género humano al corazón inmaculado de María. En la encíclica Mystici Corporis sobre la Iglesia subraya el papel activo y oferente de María al pie de la cruz, que le hace colaborar, por tanto, en la redención de la humanidad. Dice: «Fue ella quien, libre de toda mancha personal y original, unida siempre estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su materno amor por todos los hijos de Adán manchados con su deplorable pecado, de tal suerte que la que era madre corporal de nuestra cabeza, Jesús, fuera por un nuevo título de dolor y de gloria, madre espiritual de todos sus miembros». Es difícil decirlo mejor y más preciso. Fijaros lo que hace María, según Pío XII, al pie de la cruz. Lo ofreció al Eterno Padre. O sea, lo que está haciendo es ofrecer al Padre a su Hijo, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos. Es decir, ofrece a su Hijo, ofrece, en segundo lugar, sus derechos maternos y su materno amor. Le ofrece su amor, en tercer lugar. ¿Por quién? Por todos los hijos de Adán manchados por el pecado. Es decir, María no solo ama a su Hijo y a Dios Padre, ama a la humanidad, desea la redención de la humanidad y por amor a la humanidad ofrece a su Hijo. De tal manera que se convierte no solo en madre de Cristo, cabeza de la Iglesia, sino del cuerpo de la Iglesia, que somos nosotros. En 1950 se proclama el cuarto dogma mariano, la asunción de María al cielo. Pero si se lee la formulación de la Munificentissimus Deus, donde se proclama este dogma, todo hace referencia a la mediación y a la corredención. De hecho, el padre Mendizábal, jesuita, no sé si os suena un poco, el padre Mendizábal, testigo privilegiado del concilio y también de la proclamación de este dogma, era un joven teólogo para aquel entonces, decía: en toda la Iglesia todos sabíamos que este dogma se proclamaba como preparación para el dogma de la mediación y corredención de María. Y eso es algo que llegará antes o después, pero pertenece a la esencia de los dogmas marianos, porque además, para proclamarla mediadora, perpetua y corredentora, María debe haber participado de todo el misterio pascual y por lo tanto de la glorificación en el cielo. Dice en este decreto: pero ya se ha recordado especialmente que desde el siglo II María Virgen es presentada por los Santos Padres como nueva Eva estrechamente unida al nuevo Adán, si bien sujeta a él en aquella lucha contra el enemigo infernal que, como fue preanunciado en el protoevangelio, habría terminado con la plenísima victoria sobre el pecado y sobre la muerte, siempre unidos en los escritos del apóstol de las gentes. Por lo cual,
como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y signo final de esta victoria, así también para María la común lucha debía concluir con la glorificación de su cuerpo virginal. Luego, esto lo paso un poco más deprisa, también tiene que ver con el magisterio, aunque no son ya de los papas, pero sí de obispos y conferencias episcopales. En 1954, la totalidad de los obispos mexicanos enviaron a la Santa Sede el documento Preces ad Romanum Pontificem Delate, proponiendo la definibilidad del dogma de la maternidad espiritual de María. Cuando el Papa Juan XXIII murió, volvieron a preparar y enviar una carta semejante al Papa Pablo VI. 4 años después, firmaba también el primer cardenal mexicano, José Garibi Rivera. La respuesta que se recibió por parte del Papa fue, porque esto lo pedían de cara al concilio, estaba convocado el concilio, y pedían, aprovechemos el concilio para proclamar este dogma, pidieron los obispos. La respuesta es que no es que no lo fuese, sino dijeron, no, es que el Concilio Vaticano II quiere ser pastoral, no dogmático. Entonces no quiere, está muy bien reflexionar esto, pero no es el momento porque no pretende reflexionar dogmáticamente, sino solo ser pastoral, y no abordaría dicha cuestión. Además de estas cartas firmadas, la Conferencia Episcopal Mexicana organizó 2 congresos para el estudio del quinto dogma en el 57 y en el 60, y en el 61 auspició el movimiento en pro de la definición dogmática de la maternidad espiritual. Muchísimos más obispos, y antes con Pío XII, todos los obispos de España, todos los obispos de Bélgica, todos los obispos de Francia pidieron también esa proclamación. En México, además, como en toda América, tiene mucha fuerza la Virgen de Guadalupe, donde se expresa clarísimamente también este dogma, en las mismas palabras a Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre y la de todos los tuyos, y no quiero que construyáis aquí una casita para que os llene de favores a todos los que vivís en este continente. No es una expresión sublime de la maternidad. Entonces, ¿cómo no van a desear los obispos mexicanos proclamarlo dogmáticamente? Pío XII, en la encíclica... mira, esto está descolocado de... Bueno, no, porque es el mismo año, 54. Para que añadí en la noticia de los obispos de México la siguiente petición del concilio, pero en ese mismo año Papa Pío XII enseña que María ayudó en nuestra redención al dar de su propia sustancia, es decir, de su cuerpo, ofreciéndolo libremente por nosotros, por su singular deseo y petición e interés activo en nuestra salvación. O sea, es por nosotros, es por la humanidad, por eso es madre de la humanidad. Pío XII continúa describiendo a María como una compañera en la redención de la raza humana. Bueno, este es el movimiento que mencionaba antes, surgido en México. Comienza el Vaticano II, convocado por Juan XXIII el 25 de enero del 59, se vivía entonces un patente crecimiento en el desarrollo de la mediación mariana, tanto en la devoción, en la liturgia y en la piedad popular, como en el magisterio pontificio, como hemos visto hasta ahora. O sea, no había duda en el magisterio de toda esta enseñanza sobre María. En la fase antepreparatoria se recibieron unas 600 peticiones de que se tratara extensamente la Mariología en el concilio. Y 313 de esas 600 peticiones pedían que se estudiase la proclamación dogmática de la mediación mariana. Como se vio en el Congreso del 58, también había división y falta de sintonía en el modo de plantear teológicamente la mediación mariana. En un concilio se juntan todos los obispos de la Iglesia. El debate más, llamémoslo así, tenso del concilio fue precisamente en torno a la cuestión de María. El 24 de octubre del 63 hubo un intenso debate sobre... O sea, el debate no era si María es buena o mala, no, todos saben que María es buena, y todos... El debate, fijaros en qué consiste.
sobre si promulgar un documento dedicado exclusivamente a la Virgen María o si incluir su contenido en el documento sobre la Iglesia. Es decir, oye, igual que hemos hecho la Dei Verbum sobre la revelación y tal, hacemos un documento solo sobre la Virgen María. O lo que tengamos que decir sobre la Virgen María lo incluimos en el documento de la Iglesia, Lumen Gentium. El 29 de octubre se hizo la votación, que fue la más igualada de todo el concilio. 1.114 votos frente a 1.074. 5 nulos. Prácticamente la mitad y la mitad, el 49,5% frente al 50,5%. El 49,5% querían un documento solo para María. La otra mitad y pico quería incluir a María en el decreto sobre la Iglesia, lo cual es muy buena idea porque era para subrayar la vinculación de María a la Iglesia, porque a veces se corría el peligro, si solo se subrayan las prerrogativas de la Virgen María, como si fuese una especie de extraterrestre o de alguien separado de la humanidad o alguien tan excelso que no es uno de nosotros. Y dice, no, ojo, que ella es miembro de la Iglesia, madre de la Iglesia, y entonces para subrayar esa pertenencia y cercanía, para hacer muy cercana la figura de María, al final se opta por ese esquema. Pero, claro, eso también limitaba, al convertirse en un capítulo de un documento y no un documento completo para María, limitaba el poder profundizar más y matizar más en la figura de María. ¿Hasta qué hora tenemos? Ya, ¿verdad? Hasta las 7 menos 4. ¿Me queda tanto? Sí. Ah, qué bien. Como os dije antes, Pablo VI la proclama Madre de la Iglesia porque a esto fue iniciativa pura de Pablo VI, porque en el aula conciliar también se debatió si proclamarla como Madre de la Iglesia, tal. Entonces, había los defensores que no eran los mariólogos, porque todos los mariólogos estaban a una en el otro sentido. El caso es que se debatió, no se aprobó, y entonces cuando acaba la sesión, el Papa, por su cuenta y riesgo, dice, bueno, no habéis querido vosotros, pues yo lo proclamo. María, Madre de la Iglesia. Papa Pablo VI proclamó solemnemente por propia iniciativa el 24 de noviembre de 1964, al clausurarse la tercera sesión del concilio, a María como Madre de la Iglesia. Cito, proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo cristiano, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre amorosísima, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Pablo VI sorprendió a todos con esta proclamación después de los intensos debates previos que habían impedido la inclusión de este título en el encabezamiento del segundo esquema. Finalmente, en la Lumen Gentium del concilio, el capítulo 8 se dedica a la Virgen, es un capítulo maravilloso, donde dice cosas impresionantes de la Virgen, como a tenor de las que hemos leído. El 24 de noviembre del 64, en la tercera sesión, fue aprobada esta constitución dogmática, aunando las dos posturas de los padres conciliares. En la redacción final del número 62 se incluyó el título de mediadora, gracias a la insistencia del padre Parente y su encuentro con Monseñor Phillips. Entonces se la llama gradualmente abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Fue colocado en último lugar, después de los otros tres en sentido ascendente, como el más importante, el de mediadora, según el testimonio del propio padre Parente. No sé si sabéis algo, así a modo global, de la historia de los concilios de la Iglesia.
se da un fenómeno tremendamente curioso. Prácticamente siempre ha habido 20 concilios. Siempre después de un concilio llega una tremenda crisis, inexplicablemente. Una crisis donde lo que entra en crisis es precisamente lo afirmado por el concilio previo. El botón de muestra por excelencia es el primero de los concilios. Concilio de Nicea, año 325, donde se proclama frente a la herejía de Arrio que Cristo es homoousios al Padre, que Jesús es de la misma naturaleza divina que el Padre. Bueno, pues se proclama el dogma en el año 325 e inexplicablemente a partir de ese año entra una crisis terrible en la Iglesia, la más grave de toda su historia, y pasados 20, 30 años, como dirá luego San Jerónimo, de repente un día el mundo se despertó y descubrió que era arriano y que más de la mitad de los obispos cristianos se habían hecho arrianos, incomprensibles, se habían hecho herejes en contra del concilio previo. Y la confusión es absoluta en el siglo IV, porque además los herejes se habían compenetrado perfectamente, y luego estaba la confusión de los idiomas, y en Oriente hablaban griego y en Occidente latín, y no se entendían, y los ortodoxos, los que afirmaban la divinidad del Hijo en Occidente en latín, cuando leían a los ortodoxos en griego no les entendían y les creían herejes, y viceversa. Y entonces San Atanasio sufre 4 destierros, de Oriente a Occidente, y San Hilario de Poitiers sufre otros tantos y es desterrado al Oriente porque él era de Francia, y gracias a esos destierros y demás empiezan a ver los ortodoxos, pero si defendemos lo mismo unos y otros, y se consigue milagrosamente celebrar el segundo concilio ecuménico en el 381 en Constantinopla, gracias a los padres capadocios, y se vuelve a afirmar y reafirmar la divinidad de Cristo. Y uno dice, bueno, pues ya estará claro, ¿no? Pues sí y no, porque se sigue profundizando en las cuestiones cristológicas y nos metemos en el tercer concilio, el de Éfeso, el que proclama a la Theotokos, como se explicaba antes, con San Cirilo a la cabeza. Y uno dice, ¿cómo es posible que se dé una crisis semejante en casi todos los posconcilios? Pensemos en Trento. Trento se supone que debería haber apaciguado las aguas turbulentas iniciadas por Lutero y dejó claras las cosas, pero tenemos la guerra de los 100 años después del Concilio de Trento, tenemos el desangramiento de toda la Europa cristiana matándose unos a otros porque los príncipes católicos más apegados al poder que a su fe se alían con Lutero, porque Lutero dice que el jefe de la Iglesia es el jefe del Estado, con lo cual les viene fenomenal para sus arcas y para sus cosas, y la crisis de Trento después es terrible a todos los niveles. Y la expansión de los errores de Lutero y la división que se da en la Iglesia es la mayor desgracia que ha habido en los 20 siglos de historia. Con lo cual, pues no debe sorprendernos en demasía que después del Concilio Vaticano II haya habido una crisis gravísima también en la historia, en la Iglesia católica. No tan gravísima como la que hubo después de Trento, como la que hubo después de Nicea, pero grave. Una crisis, como sabéis, en la vida religiosa, alucinante, en las vocaciones, alucinante, que es que antes del concilio, como botón de muestra, creo que era seminario de Logroño, había 250 seminaristas antes del verano, y a la vuelta del verano pasan de 250 a 18, y se seculariza hasta el rector del seminario,
y empiezan a secularizarse a patadas cientos y cientos de sacerdotes. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente empieza a entrar un relajo en las órdenes religiosas, que se supone que son la avanzadilla de la Iglesia, que vive en los consejos evangélicos, y hasta los tuétanos para dar testimonio de la vida eterna y del amor al Evangelio, y empiezan, y las órdenes religiosas de toda la vida, muchas empiezan a... ¿Qué pasa aquí? Secularizaciones, abandono del ministerio y luego una confusión doctrinal inexplicable en el siglo XX. Así que llevamos 20 siglos afirmando la fe y de repente empieza a dudarse todo con una crisis que tiene su raíz en una crisis de interpretación bíblica, porque empieza a leerse la Biblia desde una perspectiva del racionalismo liberal que había nacido 2 siglos antes en el protestantismo, donde todo es la desmitologización de la Escritura y todo es, pues como lo que os decía esta mañana del Evangelio de Mateo, teologúmenos y no, esto no sucedió, sino que es con lenguaje mítico, se está leyendo, y entonces al final Jesús nunca hizo un milagro, Jesús nunca hizo nada, nunca hubo nada sobrenatural en ningún sitio, ni la Virgen fue virgen, ni Jesús sabía ni que era Dios, ni por supuesto ni era Dios, ni que era el Hijo de Dios, ni nada, fue un profeta que luego se ensalzó. Y uno dice, pero ¿y cómo? O sea, que esto lo enseñan los herejes, muy bien, pero nosotros en nuestro seno, la crisis afecta a todo. ¿Sabéis por qué nos...? Bueno, y el pobre Pablo VI, o sea, lo que sufrió ese hombre, porque fue el que se tragó el inicio de esta crisis, o sea, continuamente llegándole cada día cientos de peticiones de secularizaciones de sacerdotes, o sea, tenía el alma por los suelos este pobre Santo Padre. Más la crisis de la teología, de todo. Afectó a la cristología, pero además uno dice, pero si es que en el concilio los documentos son maravillosos. El problema es que no se aplicó el concilio, no se aplicó lo que decían los documentos del concilio, se aplicó la propaganda que los periodistas decían de lo que suponía el concilio, que no era cierto. Entonces decían, no, una iglesia abierta al mundo, por supuesto, pero abierta para anunciar lo que tiene, no para vaciarse de todo. Y si me da tiempo, os voy a poner, o sea, el desarrollo mariológico hasta el concilio en la Iglesia es alucinante. Alucinante. Que no entre en el contenido, voy a hacer una visión rápida ahora de la efervescencia mariana que había en toda la Iglesia. Después del concilio, que todo entra en crisis, y por supuesto también la mariología, porque la mariología es la síntesis de toda la teología, es decir, es la piedra donde... Si falla algo de lo anterior, falla ahí. Y si se comprende bien la mariología, todos los dogmas están relacionados con ello. Entonces, lógicamente, la mariología entra también en una crisis y se niega que Jesús, en muchos ámbitos teológicos, o sea, en la inmensa mayoría de los centros teológicos de España, se pone en tela de juicio que Jesús sea el Hijo de Dios. Pues, ¿qué esperamos que se diga de María? Hoy los mariólogos llaman a los 10 años posteriores al concilio, lo llaman el tiempo sin María. Parece que desaparece de la predicación, de los escritos, de todo. El tiempo del silencio sobre María. Hasta que Pablo VI publica 10 años después, en 1974, la Marialis Cultus, donde empieza un poco a resurgir todo el tema de la mariología. Y este es el gran artífice de que la Iglesia no sucumbiese a la crisis del posconcilio. San Juan Pablo II
se monta él solito sobre las espaldas a toda la Iglesia y la saca del abismo en el que estaba hundiéndose. Es que pasan cosas muy gordas. Los obispos, es el catecismo holandés. ¿Os suena? Los obispos de Holanda, por su cuenta y riesgo, montan un catecismo donde se ponen en tela de juicio las verdades más fundamentales del credo. Y así en tantas otras conferencias episcopales y tal. Entonces el Papa Juan Pablo II llega al pontificado y dice, es que no puedo ni apoyarme en muchos obispos, pues me voy a encargar yo solito. Y entonces se inventa las catequesis de los miércoles. Voy a ser yo el que enseña al pueblo cristiano la fe que están dinamitando. Y entonces empieza con las catequesis a tratar todos los temas de un modo sencillo para cuidar al pueblo cristiano y su fe. Y bueno, el amor de Juan Pablo II a María es conocido por todas y no lo voy a descubrir yo aquí, ¿verdad? Pero el Papa, siendo Papa, llama 7 veces a María corredentora, muchas veces, y esto tiene que ver con vuestro carisma, al hilo de conferencias y de exhortaciones a los enfermos, exhortándoles a que se hagan corredentores con María corredentora, ofreciendo y uniendo sus sufrimientos a la redención objetiva de Cristo, al misterio pascual, a su sufrimiento en la cruz. El sufrimiento tiene sentido, y no solo tiene sentido, tiene valor salvífico, uniéndose a María. Luego, claro, todo el papel corredentor de María entra también en crisis en el posconcilio, porque, entre otras cosas, esa crisis empieza a todo el tema de Satanás y el demonio. En casi toda la teología, en todo el mundo empieza a decir, no, esos son cuentos chinitos, de modo de hablar, del pasado, ¿verdad? Y claro, así Satanás frotándose las manos, qué bien, o sea, tengo el terreno, nadie cree en mí, puedo campar a mis anchas y seguir seduciendo con todo, con New Age, con 1000 cosas, con 1000 estupideces, arrastrando a la humanidad. En el concilio, entre otras cosas, se quita la oración del arcángel San Miguel contra Satanás que había introducido León XIII después de una visión que tuvo del ataque que Satanás quería hacer contra la Iglesia, ¿no? Bueno, luego publica su gran encíclica sobre María, la Redentoris Mater, donde la Madre del Redentor, donde presenta también este misterio de María unida a la redención. Surge en 1996 este movimiento Vox Populi Mariae Mediatrici, que busca promover la proclamación del quinto dogma mariano, fundado por Marc Mirabale, amigo mío, majísimo, un mariólogo fantástico, laico, padre de familia, que ha trabajado un montón por todo esto. Y con motivo de ese movimiento le llegan 5 millones de peticiones al Papa Juan Pablo II para proclamar este dogma. Este episodio es un poco triste. No voy a entrar ahora en el de la comisión de Czestochowa. Y San Juan Pablo II en sus catequesis trata también de la colaboración de María. Quien quiera leerlas, pues aquí pinchen el texto y aparece, ¿no? Bueno, y luego todo esto es desarrollado en los menús de la página web. Aquí, el Osservatore Romano, en un artículo anónimo, saca la supuesta conclusión de la PAMI, Pontificia Academia Mariana Internacional, sobre donde viene, que es la supuesta respuesta oficial del Vaticano a la petición de la proclamación del dogma de María, corredentora, mediadora, abogada, madre de la humanidad redimida. Ahí dice, bueno, lo voy a leer,
literalmente, el articulito del Observatorio Romano. Dice: los títulos propuestos, corredentora, mediadora y abogada, resultan ambiguos, ya que pueden entenderse de diversos modos. Nos ha parecido, además, que no es conveniente abandonar la línea teológica seguida en el Concilio Vaticano II, el cual no ha querido definir ninguno de ellos, no utilizó en su magisterio el título de corredentora y de los títulos mediadora y abogada ha hecho un uso muy sobrio, Lumen Gentium 62. Segundo, aunque se atribuyeran a esos títulos unos contenidos por los que se pudiera aceptar su pertenencia al depósito de la fe, su definición en la actual situación no resultaría, sin embargo, teológicamente conveniente, en cuanto que tales títulos y las doctrinas inherentes a ellos necesitan todavía una ulterior profundización y una renovada perspectiva trinitaria, eclesiológica y antropológica. Finalmente, los teólogos, especialmente los no católicos, se han mostrado sensibles a las dificultades ecuménicas que implicaría una definición de los susodichos títulos. O sea, ¿qué viene a decir? Punto 1. Que el título es susceptible de entenderse mal. Sí, como todos los títulos. El homoousios también puede entenderse mal. De hecho, el título homoousios fue condenado por un concilio previo a Nicea y luego lo usó Nicea para proclamar la divinidad de Jesús. Todo puede entenderse mal. La segunda razón que aduce es que, conviene profundizar un poco más en la dimensión trinitaria, eclesiológica y demás del título. Perfecto. Y en tercer lugar, que es la razón de peso, la que de hecho influyó, es que a los hermanos separados les puede sentar mal y puede frenar el diálogo ecuménico. Es verdad que en este momento, año 1996, había todavía mucha esperanza ecuménica. Cuando Juan XXIII proclama que se va a hacer el concilio, él tenía una certeza subjetiva, estaba convencido que ese concilio serviría para la unión de las iglesias ortodoxas, protestantes y católicas. Estaba convencido, era el objetivo de ese concilio, cosa que no pasó ni por asomo. Pero sí que hubo un acercamiento entre las posturas, se anularon las condenas mutuas y se empezó un diálogo que iba dando algunos frutos. Y en el año, antes de llegar al año 2000, había mucha esperanza de acercamientos con las demás iglesias no católicas. Pero desde el 2000 hasta la fecha se ha ido desvaneciendo muchísimo la esperanza ecuménica. Entre otras cosas, lo que se ha visto es que los únicos que tienen un verdadero interés ecuménico son los católicos. A los demás es una pena, pero les trae al fresco. Solo quieren ayuda económica, apoyarnos en distintas cosas, y hay buena relación donde la mayoría es católica. Pues en Europa, en América Latina, pero en los países de mayoría ortodoxa o protestante, los católicos las suelen pasar canutas, quizá en África un poco menos, porque eran sobre todo misioneros que se ayudaban unos a otros, pero los de tradición de otra es muy compleja. Y luego que cada vez se han ido separando más, sobre todo los protestantes, y ahora mismo nadie tiene ninguna esperanza de que el diálogo ecuménico pueda alcanzar mucho fruto. De hecho, yo personalmente, junto con otros muchos, estoy convencido de que si alguien puede unir a los hermanos separados, es una madre, María. Y desde luego es un error negar lo que uno cree porque le pueda molestar a otro. Nunca lo ha hecho la Iglesia en 20 siglos, no parece un camino, sobre todo viendo los frutos que está dando, pero de facto fue la razón principal, que luego es que no la firma nadie. Aparece en el Observatorio Romano, no la firma nadie, y el caso es que no prosperó la petición, pero, como decía
que convenía, el punto 2, profundizar en la relación mariológica con la eclesiología, la Trinidad, etc., ¿qué pasó? Que empezaron a promover montones y montones de congresos mariológicos para profundizar en todo eso. Y empieza a retomarse el fervor investigador mariológico de antes del concilio. Bueno, el Papa Juan Pablo II sigue a lo suyo, enseñando en las catequesis el papel mediador de María. Este es un cardenal mexicano que de nuevo vuelve, ya no con 5 millones de peticiones, sino con 8 millones de peticiones, vuelve a pedir al Papa Francisco la proclamación del dogma. Se le unen muchos más obispos y, como os imagino sabéis, el Papa, sin hacer ninguna comisión ni nada, y espontáneamente, y no teniéndolo escrito, en 3 ocasiones en homilías, dice así sucintamente: no, la Iglesia no necesita más dogmas, María es madre y es discípula, pero no hay que entenderla como una diosa o como una corredentora, igual al Redentor. Entonces, lo que enseña el Papa es verdadero. Las palabras tienen distintas acepciones. Si entendemos corredentora como una igual al Redentor, no podemos aplicarle ese título a María, porque el Redentor es Cristo, ella es colaboradora esencial. Entonces, el sentido que le aplica el Papa Francisco al término, es verdad que no se lo ha aplicado ningún católico nunca. Es lo que entienden normalmente los protestantes cuando usan el término corredentora. Pero en ese sentido de equiparar a María con el Redentor o como una diosa, no se puede utilizar. Pero sí se puede utilizar, como lo ha entendido todo el magisterio anterior o todos los papas que hemos visto antes, subrayando su papel maternal, que es de hecho el que subraya el Papa Francisco. El caso es que estas homilías, seguramente provocadas porque le llegan continuamente los millones de peticiones para que proclame el dogma, él, pues, si no recibe la inspiración del Espíritu Santo para proclamarlo, es porque no es el momento, pero la verdad es que ha creado un revuelo con estas declaraciones, pues que hay esa confusión y entonces nosotros aquí en el Foro Mariano intentamos, sobre todo, intentar dar luz desde el magisterio. Aquí en esta pestaña de Corredentora tenéis un montón de artículos de bibliografía sobre la corredención en la Biblia, en los santos padres, en los santos, en los teólogos, en el magisterio, en el ecumenismo, en la liturgia, en las revelaciones privadas. ¿Qué significa corredentora? Aquí tenemos una explicación que hice yo. Sería bueno proclamar el quinto dogma, aquí tenéis lo mismo. Y luego, pues, de los santos padres también. Estos en la bibliografía son artículos para descargar en PDF, y estos son articulitos que vamos subiendo sobre distintos, pues, teólogos y demás. Está todo, o sea, hay muchísimo material y mucho más por subir todavía, ¿no? ¿Qué hora tenemos? Y 35. Me quedan 10 minutos. Esta sesión es un poco apabullante de datos y mareante, pero bueno, para tener una visión global creo que viene bien. Os voy a poner rápidamente el cronograma de... no sé si este o este. Bueno, de los congresos marianos, para que veáis. El primer congreso mariano de la historia se da en 1895, en Livorno. Es el primer congreso nacional. El primero internacional al empezar el siglo, 1900. Poneros en la situación. El fervor mariano después de la proclamación del dogma de la Inmaculada es alucinante. Y además las apariciones de Lourdes tienen un impacto social y eclesial tan grande que el fervor a María se multiplica. Tener también en cuenta que en 1831, si no recuerdo mal, Santa Catarina Labouré recibe la medalla milagrosa
que también tiene un impacto alucinante en toda la Iglesia. A partir de ahí es el nudo gordiano de la historia de María, es 1831, Medalla Milagrosa. A partir de ahí empieza, con una fuerza tremenda, a expandirse el poder mediador de María. Y eso se va plasmando en los congresos. 1900, primer Congreso Mariano Internacional en Lyon, auspiciado por la Santa Sede. Se recibieron unas 300 ponencias. 300 ponencias son una pasada de ponencias. Cualquier congresillo que ahora se monte suele haber, si es de máximo nivel y máxima participación, a lo mejor 20 o 30 ponencias. 300 ponencias en el congresito este. No se pudieron leer todas, solo pudieron leer 70, luego las publicaron todas y se va promoviendo, organizando más congresos y diciendo, esto hay que hacer más porque con esta respuesta. Y se decide celebrar cada 2 años un congreso internacional, que solo se suspenden cuando estalla la Primera Guerra Mundial, lógicamente, y se retoman al terminar la Segunda Guerra Mundial en el 1950. Entonces, segundo congreso en 1902, en Friburgo, en el tercer congreso internacional interviene el cardenal Rampolla, este tiene lugar en Roma, cuarto congreso internacional 1906, en Einsiedeln, quinto congreso en 1908, en Zaragoza, en 1910 el quinto en Salzburgo, el séptimo en 1912 en Treveris, y aquí empieza a extenderse el movimiento del cardenal Mercier con el movimiento por la proclamación del dogma de la mediación. 1917, él empieza en Malinas en 1913 con esto, y entonces en España entra por los jesuitas, influidos también por Mercier, y se da una asamblea mariana en Murcia, donde se publica por la definición dogmática de la mediación universal de la Santísima Virgen. Bueno, no puedo detenerme, pero es un signo más. En España absolutamente todos, un Congreso Mariano Monfortiano en Barcelona, 1918, Congreso Mariano Hispanoamericano de Sevilla, 1929, y empieza otro fenómeno. Además de estos congresos, empiezan a fundarse en todas partes sociedades mariológicas nacionales. La primera, la de Bélgica, la segunda, la de Francia, y España no fue la primera porque le pilló la guerra civil, pero en cuanto acaba la guerra civil es la tercera en crear la Sociedad Mariológica Española. Todas estas sociedades mariológicas tienen como fin principal profundizar precisamente en ese papel mediador de María, y son empujadas por el deseo del cardenal Mercier y de tantísimos otros que se unen a ese deseo de que se proclame ese dogma. Y aquí simplemente he incluido las de la Sociedad Mariológica Española. El tema fundamental en casi todos los años es el de la corredención. Aquí, por ejemplo, la segunda semana sobre la corredención, aquí tenéis los títulos y todos los artículos de todas estas semanas los tenéis colgados en la bibliografía. Hay más de 300 artículos y libros colgados en PDF en la página web sobre todos estos temas mariológicos, o sea, algo inabarcable. Por supuesto, no me he leído ni el 10% porque es imposible, pero ahí están. La séptima semana mariológica vuelve a tratar el tema de la maternidad espiritual en 1947, y en 1947 también aparece el primer congreso mariológico, ya no mariano, sino mariológico, como de mayor peso teológico, y se lo encargan a los franciscanos. Y de nuevo, estos congresos surgen para profundizar en ese papel mediador corredentor de María, todos convencidos de él. ¿Cómo van a cambiar las cosas después del concilio? Porque van a utilizar los mismos instrumentos casi para lo contrario. Y en 1950, con motivo del dogma
de la Asunción se hace un supercongreso, el primer congreso mariológico, que coincide con el 8º Mariano Internacional. Anima Socia Christi, que es el título que le gustaba al Papa Pío XII. Y luego, bueno, más jornadas de la maternidad espiritual, más congresos, María Reina, bueno, pues a patadas, congresos por todas partes sobre la corredención, la maternidad, en todos lados. No me resisto a poneros algo parecido a lo que sucedió con la Inmaculada. Bueno, este ya lo hemos visto. Esto también, lo que decían los papas sobre la corredención, el movimiento del cardenal Mercier, que empieza en 1913. Fue el gran promotor del movimiento del quinto dogma, bueno, el cuarto, porque en ese momento no se había proclamado el de la Asunción. Lo difundió por todo el orbe católico. En España empieza en 1916 esa campaña. Esta es la Asamblea Mariana en Murcia de sacerdotes por la definición dogmática de la mediación universal. En ese contexto, además, para impulsar todo ello, aparece la Virgen María en Fátima. Ojo, una de las discusiones teológicas que decían es si el sufrimiento de María implicaba mérito en la obtención de la salvación o no. Si no obtenía mérito, no podía ser corredentora. Si sí lo obtenía, sí lo era. Bueno, pues en ese contexto, en 1917, el ángel le enseña a los 3 pastorcitos de Fátima una oración en la que termina diciendo: por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te suplicamos la conversión de los pobres pecadores y la reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. El ángel le enseña a los niños a pedir por los méritos infinitos de los 2 corazones. Es absolutamente toda la teología que subyace en Fátima, es totalmente corredentora a los méritos infinitos del corazón de María y de Jesús. No dice por los méritos infinitos del corazón de Jesús y por los meritillos de María, o no, a los 2 los llama méritos infinitos unidos. Bien. Esto ya lo hemos visto antes también. Quiero llegar a algo fascinante. Esto. Y con esto acabo. Empieza a darse un fenómeno maravilloso, al que invito a las siervas de Jesús que en sus congresos de superjefas y demás se lo planteen, si quieren, con el tiempo. Empieza a surgir el deseo de hacer votos de defensa de la corredención y mediación de María. Empiezan en Sevilla. En 1924, impulsadas por Pedro Ayala, jesuita de la Congregación de la Inmaculada y de San Luis Gonzaga de Sevilla, fueron las primeras en hacer un voto de defensa del dogma de la mediación corredención de María. Enseguida muchas otras congregaciones, incluso el Cabildo de la Catedral y el Ayuntamiento de Sevilla, se unieron a estos votos y formularon la petición oficial al Santo Padre de la proclamación dogmática de la mediación universal. Cada año, el 15 de agosto, el Cabildo de la Catedral sigue hoy, renovando su fe en la mediación universal de María y su voto de extender y defender esta verdad. Solo en Sevilla, más de 170.000 fieles han realizado este voto. Una fórmula concreta, por ejemplo, dice, porque todas las congregaciones marianas de Sevilla, todas las fueron adoptando, con distintas fórmulas, la defensa de la mediación y de la corredención. Dice una, por ejemplo: esta verdad, la de la corredención y mediación de María,
la confesaremos y defenderemos con todas nuestras fuerzas hasta el último aliento de nuestra vida y derramando, si preciso fuera, toda la sangre de nuestras venas. Y así solemnemente lo prometemos, votamos y juramos. Y todos los años repetían este voto de defender. Lo mismo que se hizo con la Inmaculada, empieza a hacerse con esto. Y se extiende por toda España. Y fijaros, ¿sabéis quién es San Pedro Poveda? ¿Os suena? Fundador de las Teresianas, primer sacerdote mártir de la persecución de la Guerra Civil. Pues mirad, esto es un papelito firmado por San Pedro Poveda, de una fórmula de algo que se repartía en toda España, por todas partes. Dice, en España durante los años 20 del siglo pasado se extendió un gran deseo de pedir a Dios la proclamación del dogma de María Corredentora, mediadora de la gracia. Se hacía por medio de votos, por los cuales los fieles se comprometían a defender incluso con el derramamiento de la propia sangre dicha verdad. En algunos casos, los fieles se ofrecían incluso al martirio, si Dios tenía a bien concederlo, pidiendo en su lugar la proclamación del dogma. Un ejemplo de ello lo tenemos en San Pedro Poveda, que escribió, comillas, el día 2 de febrero de 1926, después de hechos los votos de defender con mi vida los misterios de la Asunción en cuerpo y alma, que todavía no estaba proclamado, y de la mediación universal, pido a la Santísima Virgen la gracia de ser mártir por estos dogmas. Pide la gracia de morir mártir por esos dogmas. Pero no es algo que le sale de su puño y letra, es una estampita que firmaron miles y miles de españoles. La gracia de morir mártires por ese dogma. 1926. Poco después, 10 años, se da la mayor persecución religiosa en España. Dicen que es la de más mártires de toda la historia de la Iglesia. Y según subraya, siempre que habla de ello, Monseñor Martínez Camino, es la única persecución religiosa en la que no consta ni una sola defección contra la fe. En todas las persecuciones de los romanos y demás siempre había los llamados caídos, los que por miedo a la muerte renegaban de su fe. En la persecución de 1936 ni uno consta que haya renegado de la fe. ¿Por qué? Yo estoy convencido que es por esto, porque era un pueblo preparado para el martirio, que se había ofrecido desde hacía 10 años a la Virgen María al martirio, pidiéndolo como una gracia, pido la gracia de morir mártir por estos dogmas. Desde esa fecha, una vez al año, cada 25 de marzo, las teresianas fundadas por San Pedro Poveda, con sus alumnas, iban a la capilla para renovar cada una su voto, una por una, en fila. O sea, no solo las teresianas, que se supone que estaban consagradas, sus alumnas de 20, 18 o 22 años, una por una, en fila frente al sacerdote, recibían los juramentos y con su mano en los evangelios, rodillas en el suelo, repetían con emoción: juro defender con mi vida los misterios de la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos y el de su mediación en la dispensación de todas las gracias. Con frecuencia el sacerdote frente a ellos era un obispo o incluso un cardenal. Se ha conservado una estampa de 1932, la que tenéis a la izquierda, firmada por el padre Poveda, donde se hace voto y juramento de defensa de esta doctrina mariana. Estampas semejantes debieron circular por toda España, como es bien sabido. Por toda España, como es bien sabido, San Pedro Poveda murió mártir pocos años después. Y pocos años después de su martirio se proclamó uno de estos dos dogmas, el de la Asunción. Yo me pregunto a veces, ¿cuántos más mártires hará falta para que se proclame el quinto? No lo sé. Yo sé que tengo un gran deseo de hacerlo y promoverlo.
Y mi gran deseo es que dentro de algunos años el obispo me deje por lo menos ofrecer a quien quiera esto mismo que hacían las teresianas con Pedro Poveda, quien quiera que pueda hacer este voto y ofrecerse a la Virgen María por este dogma.